cantar. Corazón
Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Oramos. Sean gratos los dichos de mi boca y los pensamientos de nuestros corazones frente a ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hoy es Viernes Santo, sexto día de celebraciones de lo que entendemos es la Semana Mayor, la Semana Santa. Hasta alguien puede decir los días más importantes del calendario cristiano. Yo les invito a que, antes que decir esas expresiones, digamos que estamos teniendo celebraciones especiales en otro día u otros días u otras semanas tan importantes para nuestra vida como el resto de las semanas del año. De tal manera que hoy Viernes Santo es un día para expresar grandes emociones, emociones de tristeza, de miedo, de coraje, de alegría, de amor. De hecho, en la antigüedad había un énfasis en dedicar este tipo de semana a la oración, al ayuno, como prácticas de dolor y de aflicción. Porque las palabras de Jesús en la cruz son indicadoras de un ser humano que aún en los últimos momentos de su vida busca la relación con el Creador y también la relación con otras personas, entendiendo que su propósito de vida representa la misión de Dios en este mundo por amor. Todas esas palabras son significativas porque presentan el sufrimiento humano buscando reconciliación con su Creador. Hoy estamos nosotros en igual situación para explorar cómo podemos ser fieles haciendo la voluntad de Dios hoy día viernes 29 de marzo, donde Dios nos ha puesto en este país de Puerto Rico. ¿Cuáles son las cruces que nos obligan a cargar en nuestras vidas? ¿Qué nos puede llevar a la cruz hoy en día? ¿Por cuáles causas estamos en disposición también en los momentos cuando las cosas no salen como las esperamos? Cuando nuestra voluntad se halla interferida por situaciones de crisis. ¿Puede ser este el mejor momento del pueblo puertorriqueño para decir palabras similares a las de Jesús en la cruz? ¿Pudieran ser 3 o 4
o 7 o 20 palabras de quejido colectivo. ¿Qué es la cruz ante el martirio de lo injusto? Una cruz en la soledad, una cruz en la violencia, una cruz en el dolor profundo, una cruz en la decepción. Y Jesús en el momento, según los autores de la palabra de Jesús, que no se encuentran en ninguno, todas las palabras no se encuentran en ninguno de los evangelios en su totalidad. De hecho, los evangelios solamente registran una de ellas. Juan registra más. Y hay una que desaparece solamente 2 veces en los evangelios. Pero cualquiera sea el orden que tenemos, es una primera, como un clamor hacia afuera, que pide: Padre, perdónalos, porque son unos ignorantes, porque no saben lo que hacen. El Creador, hacia quien se dirige esta expresión por parte de Jesús, es la búsqueda de un perdón, aún en las últimas horas de su vida, buscando, bajo el dolor sentido, la amargura sentida por las decepciones y el dolor por el juicio físico sobre él, tiene un momento para solicitar el perdón. Y fíjense, este mismo es el que se había dedicado por varios momentos a darles conocimiento a sus seguidores. Y conocerán la verdad, y la verdad les libertará. Y todo esto de el conocimiento para Jesús era importante, porque a través de conocer la misión por la cual él venía, él se presentaba, era que el pueblo podía reconstruir su reconciliación con Dios. Y este perdón, que también hay espacio aquí, es como un eco. Cuando Jesús, de aquellas otras palabras, cuando Jesús enseña a orar y pone: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O cuando le dice a Pedro, ante una pregunta: ¿cuántas veces perdonar? 70 veces 7. Al enseñarnos la copa de salvación, representando la sangre que es derramada para el perdón de pecados. O cuando perdona al paralítico en Cafarnaúm. Y este acto de perdón trae una sorpresa no esperada para los líderes religiosos de esa época. O cuando encuentra, o le trae, mejor dicho, a la mujer supuestamente adulterando. ¿Y dónde están los que te perseguían? Vete y no peques más. Esa solicitud de perdón es consistente aún en el momento del dolor. El reto para nosotros no es tanto empezar de manera hipócrita a decir: yo a todo el mundo los perdono, yo amo a todo el mundo, sino más bien de ser realistas, objetivos en nuestras vidas y decir que aunque no logremos, no alcancemos el momento de una declaración de que yo, por amor a mi prójimo, lo voy a perdonar en su totalidad, aunque no lo haga, yo sé que es el compromiso como cristiano que tengo para perdonar a mi vecino. El reto como iglesia es informarnos, es vivir bajo la verdad, bajo el conocimiento y ser críticos con lo que nosotros recibimos. Ahora, en este mundo tan, para mí, precioso, con estas experiencias básicas de compartir las comunicaciones, las redes sociales, el internet,
del cual estamos haciendo uso en esta tarde. Esa es una bendición. Y es una bendición poder googlear cualquier conocimiento que se necesite. De tal manera que el problema no es la información. El problema es cómo nosotros sentimos la crítica propia para buscar la información y hacer el uso debido de esa información para que no seamos ignorantes, para que no hagamos las cosas sin saber por qué no las hacemos. Si perdonar es echar a un lado la ignorancia, yo podría decir que amo a mi vecino cuando lo pongo en circunstancias o la pongo en circunstancias para que aprenda más y evite sentir, hacer o repetir más de lo mismo. De tal manera que ser ignorante es una indignidad. Y como indignidad es pecado. Y por eso es que Jesús pide que sean perdonadas las personas ignorantes que no lograron entender la altura, la profundidad, lo extenso del mensaje de la misión de Dios en Jesucristo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque son ignorantes, aún teniendo enfrente el conocimiento de la verdad. Continuamos con la segunda palabra por nuestra hermana Jóvenes. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras se las dijo Jesucristo a uno de los que estaban a su lado crucificado. En ese momento, Dios le dijo, estarás conmigo. Hoy en día, esas palabras para nosotros significan ya estamos con Él. Por medio de su derramamiento de sangre, Él limpió nuestros pecados. Él nos dio la bendición de que aunque la vida sea difícil, Él siempre estará con nosotros y nosotros con Él. Amén. El paraíso es la vida que Dios nos dio. El paraíso es la vida que Jesucristo nos dio al morir por nosotros. Y esa vida es la que nosotros tenemos que vivir agradeciendo a Dios, sirviendo a nuestro prójimo y siempre hacer el bien, aunque se nos haga difícil muchas veces, pero el bien siempre sobrepasa el mal. Tengo unos versos de Sonia Villarreal, cantante mexicana, que dice: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Acuérdate de este pecador. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Ahora vengo a ti, implorando, mi Cristo, que me perdones por lo que antes fui. Ahora vengo a ti, implorando, mi Cristo, que me perdones por lo que antes fui. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Que Dios les bendiga. Amén.
iglesias el color litúrgico que utilizan es el rojo para Viernes Santo. Otros mantenemos el púrpura como señal de la culminación de la Cuaresma y la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, déjenme proporcionarles un pequeño análisis de lo que está sucediendo en este momento, donde la tradición de la Iglesia recoge las 7 palabras, y como yo decía el domingo, el testamento de Jesús, que son las últimas palabras que Jesús pronunció en el contexto de su vida en medio de nosotros. Y como decía el domingo, me parece que más profundo que Viernes Santo es el jueves, donde está el lavatorio del bien y la comunión, donde hay un diálogo, donde hay una expresión, donde hay un legado, donde hay una expresión de Jesús de las cosas que tienen que continuar los discípulos y la Iglesia como tal en su misión de servicio. Hoy celebramos esas últimas palabras que a alguien se le ocurrió en algún momento de la vida, de la historia de la Iglesia, recalcar y plantearlas y someterlas a consideración de las iglesias para utilizarlas en este día. Pero antes que Viernes Santo se celebraba Jueves Santo, la comunión, la Eucaristía, y era lo que celebraban las iglesias. Posteriormente, ya como para a finales de 1800, que entonces se comienza a incorporar, a considerar las 7 palabras, porque alguien descubrió eso, haciendo el análisis de los evangelios, y dice, mira, estas son las palabras, y se fueron configurando, y entonces la Iglesia lo utiliza como ceremonial, como liturgia, dentro de esta semana mayor. Pero este pasaje, estamos en el momento de la crucifixión de Jesús. Y aquí hay unos elementos claves para poder entender estas supuestas 7 palabras del Señor que recogen los evangelistas para nosotros. En este tiempo, el gobernador romano que dirige el destino de los pueblos en ese contorno geográfico es Pilato. Y este había cedido a los líderes religiosos judíos y condenó a Jesús a la crucifixión. O sea, ese es el contexto, una combinación de gobierno romano, gobierno civil y gobierno religioso, conspirando para tratar de ocultar y callar la verdad de Dios, la manifestación de Dios en ese momento. Ese es el contexto de la crucifixión. Y la crucifixión era una forma brutal de ejecución utilizada por los romanos para castigar a los criminales y disuadir la rebelión. O sea, todo el que se oponía a Roma tenía la posibilidad de ser sentenciado a muerte y a muerte de cruz. Los que estaban presentes en la crucifixión, era María Magdalena, Cleofas, Salomé, y por lo menos hay un registro bíblico de que allí estaba uno de los discípulos que se atribuye y se sobreentiende que era Juan. Si comparamos esa escena donde están estos presentes con aquella supuesta entrada triunfal, donde fueron los discípulos y sus seguidores los que realmente hicieron todo el alboroto en medio de la celebración de la Pascua judía, pero habían desaparecido todos, solamente un grupo de mujeres valerosas. ¿Ven qué cosa? Como 5 o 6 mujeres ahí, incluyendo a María, que ya estaba avejentada. Ya María no era la María aquella que salió con José, aquella jovencita, ¿no? Ya era una María
ya con madurez, y allí también estaba. 4 o 5 mujeres sin temor alguno. Y eso lo destaca el Evangelio de Juan. Allí no está dando sombra, allí había 4 o 5 mujeres bravas, sin temor alguno, desafiando la autoridad que había mandado a la cruz a Jesús y había comenzado una persecución contra los seguidores de Jesús. Pero las mujeres no tuvieron miedo, no tuvieron temor. También estaba allí el discípulo amado, a quien Jesús amaba sobre todas las cosas, que tradicionalmente la iglesia ha entendido que era Juan el autor de este evangelio. Jesús, en medio de su agonía, muestra un profundo amor y preocupación por su madre. Se dirige a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo, y con estas palabras Jesús encomienda a Juan, o al discípulo amado, al cuidado de su madre. Luego se dirige al discípulo y le dice: he ahí tu madre. Así Jesús establece una nueva relación entre madre y discípulo. Este pasaje no solo trata de la responsabilidad filial, sino también sobre la comunidad y la familia espiritual. Jesús, incluso en su sufrimiento, muestra preocupación por las relaciones humanas y la necesidad de cuidar y apoyar a los demás. Mujer, ahí tu hijo es tu madre. Es un amor filial. En este contexto del judaísmo de este tiempo, del primer siglo, una mujer era considerada bajo la protección de su pariente masculino más cercano. Tenía que ser adulto. Esto generalmente significaba su esposo o su padre. Eran los responsables de cuidar a aquella mujer. Eso es lo que había en ese tiempo del primer siglo. En algunos casos, de no estar el esposo, de no estar el padre, podía ser el abuelo, podía ser un tío, podía ser un hermano mayor. Aquí en este contexto, Jesús está allí como el hijo mayor de María. El primer nacimiento, el hijo mayor, el cual tiene toda la potestad dentro de la ley israelita, del judaísmo, y dentro de la relación familiar de ese tiempo. Y como hijo mayor, tenía la responsabilidad del cuidado de su madre. Claro, la responsabilidad se va a ver limitada porque está crucificado, está imposibilitado de suministrar el apoyo que va a necesitar su madre. Pero a pesar de eso, lo tiene en mente. Ser fiel a su responsabilidad independientemente en la condición en que se encontraba. Yo creo que eso es un ejemplo que nos trae Juan de la suprema responsabilidad, del concepto moral, ético, profundo, de las cosas de las cuales uno es responsable y tiene que realizarlas y cumplirlas a pesar de las condiciones. Estar crucificado, estar maniatado, prácticamente imposibilitan a uno hacer cualquier cosa por los demás. Ese es el cuadro que nos presenta Juan. Me llama la atención algo. Yo tuve una relación filial muy estrecha con mi madre. Y como muchos de ustedes, muchos de nosotros, le decimos mami o mamá. A mi abuela yo le decía mamá Monse. Pero a mi mamá, Gloria, que era su nombre, yo le decía mami. Porque es el elemento donde me acerca como hijo aquella que me dio la vida y aquella que constantemente manifestó una preocupación por lo que yo era y por lo que yo iba a hacer.
No sé cómo ustedes le decían a su mamá. Mamá. Vieja. Vieja. Ah, qué lindo es. Usted es mi vieja. Ahora los hijos de nosotros le dicen a la misma, usted es mi vieja y este es mi viejo. Nosotros nos miramos y decimos, eso no es lo que dice. Pero esa expresión, ¿cómo puedo decir? Mami, eso estaba con nosotros. Pero esa expresión nos acerca y comunica tanto. Sin embargo, este texto bíblico, a pesar de la responsabilidad de Jesús, de su intención de ser fiel a las responsabilidades adquiridas al venir al plano de este mundo, cuando se refiere a aquella mujer, no se refiere como mamá o como mami. ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo recoge Juan la expresión de Jesús? Le dice, mujer. Mujer. He ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y ese discípulo amado tenía un nombre que era Juan. Difícil que se le haya olvidado a Jesús el nombre de su mamá y el nombre de su madre. ¿Por qué entonces en ese momento preciso Jesús opta por no expresar ese elemento filial, ese nombre, esa expresión que me une a ese ser humano que está allí presente ante mi agonía, ante la agonía de Jesús? Los evangelios están llenos de misterios, pero están llenos de códigos y de expresiones que dicen más allá de lo que a simple vista podemos leer. Y me puse a pensar, por eso les hablé del contexto de la crucifixión. Hay persecución, Pilato le entrega la vida para ser crucificado, están los líderes religiosos, hay persecución. Los que están allí presentes son los soldados, los espías, los enemigos de Jesús, los que propiciaron su muerte, los que fueron parte y cómplices de la trama para matar a Jesús. Así que Jesús, con su astucia divina, con su sagacidad, con el conocimiento pleno de las tramas humanas, decide guardar la seguridad tanto de María como de Juan. Por eso allí no dice, madre, mira madre, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. O mira vieja, este que está aquí es el que te va a cuidar de ahora en adelante. No, lo refiere, mira mujer. Como si fuera cualquier otra persona, pero era su madre. La protege, dice madre. No, dice mujer. Y al discípulo, al hermano, al compañero, le dice hijo, que era tu madre. Es la única explicación que yo tengo para entender esa frase de Jesús que se distancia de la intimidad filial característica de los latinoamericanos, de esa conexión que hay entre el nombre y la relación humana. Jesús protege, no escapa de su responsabilidad, sino afirmando su responsabilidad frente a las circunstancias, establece una nueva conexión que va más allá de la ley, porque obviamente Juan no tenía un vínculo familiar con María, pero era la familia extendida, que es el concepto que comenzamos a hablar en la iglesia. Este es mi hermano, y usamos la palabra hermano a referirnos a miembros de la congregación que no son parte de la familia de sangre, como decimos, pero hay una unidad en el amor de Dios y es lo que Jesús expresa. Allí había un grupo de mujeres que se dirigieron al árbol de la cruz donde estaba Jesús en sus últimos momentos. Una acción temeraria. Ellas no tuvieron temor ni a los romanos, ni a Pilato, ni a los sumos sacerdotes, ni a los enemigos de Jesús. Desafiaron y allí fueron
a ser testigos y acompañar en el dolor del sufrimiento a Jesús. Ahí estaba María Magdalena, María Cleofas, Salomé, la madre de Juan y Santiago, y María, la madre de Jesús, y en adición al discípulo amado. Frente a este grupo de mujeres valerosas y su madre envejecida, Jesús expresa desde lo profundo de su ser aquella palabra: mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu mamá. Dentro del sufrimiento y el dolor no rehuye su responsabilidad solidaria y filial. A veces nosotros buscamos cualquier excusa para abrir nuestra responsabilidad. Es que estaba enfermo, es que no pude, es que no tenía dinero para la gasolina. Son excusas reales. Pero no nos exime a la hora de tener el compromiso con Dios. Y Jesús en la cruz del Calvario no evadió su responsabilidad, y a lo que Dios le dio los amó hasta el punto total de entregar su vida por cada uno de nosotros, tomando en consideración lo que quedaba atrás. Hoy la invitación es que tenemos muchos hijos y tenemos muchas madres, las cuales nosotros y nosotras somos responsables de ellos. Continuamos con las palabras que la tradición ha puesto en Jesús. Y esta cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, encuentra eco en muchas circunstancias de nuestra vida. De hecho, Jesús lo que hace es, como ser religioso, un judío muy celoso, es repetir los primeros versos del Salmo 22. Y tanto el salmista en aquella época como Jesús, que inicia sus palabras consciente de las situaciones de otras personas, de aquel que está al lado siendo también sacrificado, aunque se lo merecía de acuerdo al mismo testimonio de ellos, o de todo el mundo, incluyendo a los ignorantes. Ahora Jesús ve hacia sí mismo, hacia adentro. Ya no es el mundo aparte de él que le preocupa, sino que probablemente ante la intensidad del dolor, de la soledad, se vierte sobre sí mismo para recordar su tradición religiosa cercana a su expresión: ¿por qué me has abandonado? Como también te clamó el salmista. Yo grito en este momento. Y en nuestra época actual podemos copiarnos también de Jesús si en nuestras vidas hay circunstancias que nos están empujando, que nos están haciendo sentir incómodos para decir: ¿por qué me has abandonado, oh Dios? Pudiera ser, decían algunos autores en esta palabra, que Jesús también se está sintiendo apoyado por el peso del pecado de las personas. Imagínense ustedes, todo el pecado de todos ustedes, de todos los que están aquí, y los que nos están viendo por internet, todo el pecado de ustedes. No de nosotros. No de nosotros. Todo el pecado nuestro. Así es. Y que esa pesadez de pecado haya sido recibida fielmente por Jesús. Pudiera estar diciendo:
¿Y de qué me valió todo esto? Agarré el pecado de Rosita, agarré el pecado de Sonia, de Salvador, de todos los grandes. ¿Y qué he recibido a cambio? Este dolor que siento en este momento justifica el que yo me haya entregado. Fíjense que la misma tradición, después que Jesús desaparece de en medio de sus discípulos, Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, les dice, hablando de Jesús, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y ante esa responsabilidad puede sentir Jesús para decir, y el resultado es este. Esto es un abandono. Y te lo reclamo porque siento el dolor, el desprecio del abandono, cuando más lo necesitaba. Cuando nuestra voluntad no es la realidad que vivimos, porque la circunstancia de vida nos lleva a otras situaciones. Por ese sentido de abandono, al menos podemos decir gracias a Dios porque tenemos el ejemplo a seguir de Jesús, entendiendo que nosotros como pueblo cristiano queremos imitar a nuestro Maestro Jesús. Tenemos en él el ejemplo para poder clamar nuevamente a Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero testificar algo, hermanos y hermanas. Sigan pidiendo en esa forma a Dios, porque les garantizo que Dios responderá a ese sentimiento de abandono, a ese sentimiento de soledad. El Espíritu Santo de Dios responderá al clamor de su pueblo. Sé propicio a mí, pecador. Hágase en mi vida tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ese sentido de abandono que pudiera tener ante una crisis me da la base para clamarte a ti, mi Dios, y decirte, ¿por qué me estás abandonando? Oh Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? Para poder recibir en su momento, que es el momento de Dios, la respuesta de su compañía. Ahora escuchemos y cantemos, pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Va buscando a tus pies con pasión, tierno Padre Jesús hallará, y tendrás en tus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. En 46 años que mi esposo ha sido pastor, yo como esposa he estado en la iglesia comprometida, he dirigido, he orado, he visitado a los hermanos, he sido maestra de escuela bíblica, en las escuelitas de verano y otras muchísimas cosas, pero nunca había hablado. Hoy estoy aquí con la ayuda del Señor. La quinta palabra, Juan 19:28. Tengo sed. Imaginémonos a Jesús por un momento crucificado en un madero, después de haber sido flagelado, golpeado con un látigo, con una corona de espinas sangrando, después de haber cargado la cruz y subido con ella hacia el monte del Gólgota. Había verdaderamente una demanda física, una necesidad material de agua por parte de Jesús. El agua es un componente principal del ser humano, representa del 50 al 70% de nuestro peso. Necesitamos agua para sobrevivir. El agua transporta y distribuye los minerales, las vitaminas y el azúcar a nuestras células. Elimina también las toxinas que producen nuestros órganos. El agua regula nuestra temperatura corporal y ayuda a nuestra digestión. También lubrica nuestras articulaciones. Yo personalmente sé que necesito agua cuando empiezan a darme calambres y voy corriendo a buscar agua. Jesús estaba deshidratado, estaba muriendo como ser humano que era. Él había perdido mucho más líquido de lo que había bebido. Nos imaginamos que desde la noche anterior pues no había comido ni bebido nada. El síntoma primero de la deshidratación es tener extrema sed. Se secan los labios, se une la lengua con el paladar. Juan expone que Jesús sabía que todo había terminado y para que se cumpliese la escritura dijo, tengo sed. En el Salmo 22, en el verso 15 dice, se ha secado mi vigor como una abeja, la lengua se me pega al paladar. Juan y los otros tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, hablan de que se empapó con vinagre
una esponja y en una caña se la acercó a la boca de Jesús, se la dieron. Esto también aparece en el Salmo 69, 21. Para calmar mi sed me dieron vinagre. San Agustín, en la explicación de Tengo sed, dice que no es solo el deseo físico de Jesús de beber, sino que él también tenía otro deseo de que sus enemigos y la gente que estaba alrededor creyeran en él y se salvaran. Jesús quería que no tuviéramos sed jamás y que bebiéramos del agua que él da. ¿Se recuerdan cuando le dijo a la samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús nos dará vida eterna. Otros comentaristas expresan que a veces el cuerpo dice los anhelos de su espíritu y de su corazón. Y yo lo creo así. Cuando Jesús dice tengo sed, anhela la justicia, anhela, tiene sed de amor, de ver a los seres humanos ayudándose unos a otros, de verlos sirviéndose unos a otros, como les dijo en las Santas Cenas a sus discípulos. Jesús quiere un nuevo orden, uno donde haya mejores padres y donde haya mejores hijos, donde demos a la comunidad para un mejor vivir, donde podamos poner paz donde hay enemistad, hay odio y hay rencor. Jesús tiene sed de vidas entregadas a Él, a sus enseñanzas. Anhela que dejemos atrás, que dejemos el egoísmo y que mostremos y que prevalezca ese mismo amor que Él nos dio a través de su muerte y su entrega por cada uno de nosotros, que prevalezca el amor sobre todas las cosas en nuestra vida. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Después de Jesús estar colgado de la cruz por varias horas, pronuncia la sexta palabra, que muchas tradiciones bíblicas la conocemos como consumado es. Si solamente escuchamos eso, puede haber alguna confusión en nosotros, porque consumar es cuando una cosa se destruye. Se quemó una casa y se quemó completa. Entonces decimos, la consumió totalmente. Mas sin embargo, no es lo que se refiere esta palabra de Jesús. La palabra de Jesús lo que realmente se refiere es que ya todo está concluido. Ya el Señor completó la redención del hombre. Óigame, qué agradable hacer el último pago. Usted necesita tener un carro y después que hace todo un papeleo le da un préstamo, que es lo que regularmente pasa en nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a donde vimos el carro, llegamos, hacemos todo un papeleo, nos entregan la llave y nosotros salimos contentos con un carro. Y algunas veces vamos a donde los familiares o al vecindario y le decimos, ya tengo carro. Pero no esa es la realidad. Si lo cogió a 6 años,
Usted tiene 72 pagos por realizar. Y si le volvió hacía que son 84 pagos a realizar. No es hasta tanto usted complete esos 72 pagos o esos 84 pagos que usted puede decir realmente yo tengo un carro. Es verdad. Debe decirle que yo soy un hombre bien feliz. Dentro de mi felicidad, yo soy un hombre muy feliz. Yo me esforcé trabajando y ahorrando para tan pronto yo pudiera tener una casa a la mayor brevedad, salir de ese problema. Y hace más de 15 años que yo puedo decir, yo tengo una casa, yo tengo un terreno, porque yo me sacrifiqué para pagar eso. Y una vez yo, habiendo hecho ese último pago, pues imagínense, como dicen por ahí, estaba yo como perro con dos lados, ¿okay? Contento, como ya le podía decir a la gente, ya le podía decir a mis hijos, ¿verdad? A mis familiares, yo tengo una casa, yo tengo un solar. Y eso es lo que realmente nos produce felicidad a nosotros, cuando realmente podemos hacer ese último pago que nos entonces otorga a nosotros propiedad. Y Jesús ahí sufriendo, en medio del dolor, del calor, de la debilidad, de todo aquello que estaba sufriendo, pudo tener un momento de alegría. Porque yo me imagino que cuando Jesús se refiere al Padre y le dice, ¿sabe qué? Pude completar la redención del hombre. Yo me imagino que el rostro de Jesús en ese momento no era un rostro de tristeza, no era un rostro de dolor, era un rostro de alegría, porque aquella tarea que el Padre le había dado y que él sabía que era una tarea difícil, sumamente difícil, él la pudo realizar. Qué alegría nosotros poder concluir con aquello que sabemos que tenemos que hacer y que nos cuesta mucho. Pero una vez concluido, es alegría realmente. Y entonces Jesús, con mucha alegría, pronuncia esta palabra, que muchos la arropan como consumada, pero otros le dicen que ya se concluyó la redención del hombre. Quiero terminar con unos versos que no sé quién es el autor, pero que resume esta experiencia de la Semana Santa. Estos versos llevan por título El Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, y resume la vida ministerial de Jesucristo. Y dice así: ya es de tarde en Galilea, ya parecen temblorosos los luceros, mientras Cristo en la cúspide del monte brinda al mundo disparando su evangelio. Cristo es claro y hablar. La muchedumbre que le mira con misterio oye un mundo de verdad en sus labios que ni sabios ni profetas nunca antes le dijeron. Es Cristo el que predica, el Hijo del humilde carpintero, el que exhorta al pecador que se arrepienta para un célico reinado venidero. Cristo habla de esperanzas, de grandezas que los hombres nunca vieron, y pinta un mundo de justicia y armonía donde el tigre y el niño serán dulces compañeros. Cristo habla de esperanzas y se inflaman sus palabras con su verso. Sus palabras tienen tantas inflexiones que ahora queman como dárticos de fuego. Bienaventurado tú, oh pobre, que tienes tu fe puesta en el cielo.
porque el día llegará, glorioso día, cuando cesen para ti los sufrimientos, el llanto que en tu hogar has derramado, rodeado de tus párvulos hambrientos, es el eco de este llanto que derramo cuando veo tantos muertos. Yo sé de tu dolor, sé de tu gemir cuando en tu casa no tienes un trozo de madera para el fuego, cuando tienes que sufrir, pobre pecador. Recuérdate en mi pecho. Yo soy el camino, la verdad que te lleva hacia los cielos. Pero tú, apóstata insensato, te has hecho un monarca porque tienes el metal con que lo cubre todo y manchas con su brillo tu conciencia. Porque crees que en tus ansias de ser grande que es correcto pisotear a la pobreza. Pero no, apóstata insensato. Este es el tiempo de que entiendas que el hombre tiene un alma que ante Dios se manifiesta, y que el Padre juzgará en aquel día cuando suene finalmente la trompeta. El Padre mío, en misión ultraterrena, me ha enviado con poder que sobrepasa al poder de la grandeza. Yo he venido a dar paz al que no tiene. Yo he venido a dar pan a la miseria. Yo he venido a consolar a los que faltan de un consuelo desesperado. Y he venido a traer la gran corona de una vida que es eterna. Si es preciso que mi sangre corra y que broten grandes cataratas de mis venas, que broten limpia y sin mancilla, porque sangre que revive a una raza que está muerta. Ya es de noche en Galilea, cuando Cristo paso a paso va al cerro. La inmensa muchedumbre que mira con misterio va pensando en los prodigios que aquel hombre tan humilde por la tierra va diciendo. Cristo marcha tan despacio con su caña de viajero, que en su rostro mustio y triste, tal parece retratarse la nostalgia de los cielos. Siente anhelos de elevarse hasta su Padre, y con su brazo levantado como antorcha, fija el rumbo que conduce hasta su reino. Amén. Bello. Muy lindo. Muy lindo. Amados hermanos, que hayan parecido estas últimas 6 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que la Iglesia las recoge y los distintos escritores bíblicos, los distintos evangelistas, fueron inspirados por Dios para resaltarlas en sus narrativas. Doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque la gente se inspiró y escribió esas cosas. Y porque en algún momento la Iglesia cristiana, en general, las rescató del olvido y las magnificó, las puso a un nivel para que nosotros reflexionáramos en ese testamento, el testamento de Jesús, lo que Jesús dijo en sus últimos momentos de la existencia humana. Y nada más que Dios escoge a uno de sus siervos, Dios escoge a Lucas, para que nos muestre la última expresión, lo último que dijo Jesús. Escuchamos lo que dijo primero, escuchamos cómo invitaba a un ser humano en algún momento a compartir el paraíso con él. Sea el momento, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o como algunos hacemos una traducción que decimos, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. Hay dos maneras de interpretarlo. Es cuestión de mover la coma y ponerla antes o después
de hoy. Y escuchamos lo que decía Manuel, lo que dijo el pastor Ángel. Así que estas palabras la iglesia las rescata para llevarnos a un pleno conocimiento, ¿verdad?, de ese momento trascendental en la vida de Jesús. Y Dios inspira entonces a Lucas como el responsable de traernos esa última palabra. Pero Lucas no era cualquier persona. Lucas realmente jugó un papel importante en la vida de la iglesia al crear este evangelio, que independientemente de lo que digan algunos eruditos bíblicos, yo creo que fue inspirado por Dios. Dios inspira a este hombre a narrarnos todos esos acontecimientos que le fueron transmitidos a él de forma oral, a saber de qué manera Lucas se enteró de todas esas cosas que plasmó en este libro. Pero Lucas tenía dos particularidades. Una, que era médico. La historia ha descubierto que practicaba Lucas algún tipo de medicina, tenía conocimientos de medicina. Por eso en la narrativa de Lucas describe los milagros de Jesús con más precisión y más exactitud que los otros evangelios, porque él tenía conocimiento de causa. Y lo otro que se ha descubierto que que Lucas hacía era que era historiador, médico e historiador. Una combinación perfecta para hacer cualquier relato y para hacer cualquier interpretación de sucesos que hubieran ocurrido, porque tenía los elementos, ¿verdad?, necesarios para hacerlo. A mí me ponen a hablar de las modas de las mujeres, soy un desastre, porque yo de moda no sé nada. Yo soy de los que me pongo una camisa crema y un pantalón amarillo, verde, y unas medias rojas. No sé qué es la moda, ni me interesa ni me apasiona. Si me ponen a hablar de bizcochos o de cualquier cosa, no tengo el expertise. Pero Lucas sí, Lucas conoce la historia y conoce la medicina. Y él tuvo la oportunidad de describir lo que Jesús pasó en ese último instante de vida. Y yo les voy a narrar lo que Lucas describe en el capítulo 23. En el capítulo 23, versículo 44. Miren la descripción que hace Lucas de lo que allí estaba pasando. Son detalles que tal vez si me ponen a mí a decir lo que está pasando, yo omito la mitad de las cosas, porque no tengo esa capacidad de ver lo que ven otros. Bueno, pero aquí en capítulo 23 de Lucas, versículo 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vuelvo y repito, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Añade y dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Oigan, si a mí me hacen una descripción de esa naturaleza, yo tiemblo, porque dice que por
un periodo de tiempo de varias horas, hubo oscuridad en todo aquel territorio. Bueno, ahí anunciaron en estos días que va a haber un eclipse. Y entonces han hecho unas gráficas y unos diseños que va a pasar por alguna ciudad en Estados Unidos, y han hecho 1 y 1000 cuentos y la gente está atemorizada porque eso nunca ha ocurrido en la historia. Eso está en la página de YouTube, y NBC y CBS y CNN lo están monitoreando momento a momento. Y eso es para ahora, para abril, por ahí, como el 7. Cuando haya para abril. Están histéricos. Mucha gente dice, mira, el cumplimiento de la profecía y esas cosas. Entonces la gente está atemorizada. Esta mañana con el hijo mío de esas cosas, y le digo, en mi tiempo hablaban de la alineación de los planetas. ¿Se acuerdan cuando empezaron a hablar que los planetas se iban a alinear y que eso era la señal de todo el mundo? Y la otra vez que en 1999, el 31 de diciembre, que decían que iba a llegar el 2000 y iba a haber una crisis porque las computadoras estaban diseñadas y la gente estaba, mucha gente ni durmió del 31 para el primero del 2000, porque era el fin de la historia. Entonces esas cosas dan miedo, dan temor y terror. Pero si me describe una situación como la que está describiendo un historiador y un médico, como Lucas, donde nos dice, cuando era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, de la sexta a la novena, ¿cuántas horas? De completa oscuridad. Bueno, eso es serio. A veces uno pasa por alto la lectura y dice, y lo repite como papagayo, pero cuando uno profundiza en lo que nos está diciendo el escritor, realmente para ponernos a pensar, el sol se oscurece, ese bombillón que Dios creó en un momento de la historia, se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la noche. O sea, aquello fue todo un acontecimiento. Y lo está escribiendo no un hombre exagerado, sino un historiador que tiene conocimiento de causa, que le contaron lo que había sucedido ese día. Hay otros textos que dicen que la tierra tembló. Oscuridad, tiniebla, el sol se oscurece, en el templo se rasga el velo por la mitad y tembló la tierra. No es fácil, un acontecimiento que llamó la atención a los que allí estaban. Fíjense qué forma tan extraordinaria de relatarnos un evento. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue lo que a continuación de eso que describe Lucas ocurre en el madero, en el árbol de la cruz. Las tinieblas rodeaban el árbol de la cruz. No es un acontecimiento agradable a la vista ni a la conciencia. A nadie le gusta estar en la oscuridad y con temblores y cosas que están sucediendo y toda esta expectativa. No es agradable. Y eso ahí está sucediendo. Se manifiesta lo que para muchos se constituye el terror a la muerte. Están frente a un ser humano, hijo de Dios, que está en el proceso de transformar su vida y atravesar la muerte. Algo que ninguno de los que estamos aquí y de los que me están escuchando ha atravesado. Pero que nos produce preocupación, nos produce miedo y a algunos les produce terror. Y cuando yo leo este texto bíblico, me imagino entonces lo que sintieron aquellas mujeres que allí estaban como testigos de este acontecimiento.
terror ante la muerte, miedo ante la muerte. Pero ahí inmediatamente el escritor bíblico, el texto bíblico nos sugiere y nos dice que frente al miedo de la muerte, el antídoto al miedo de la muerte es la fe. Y la expresión de Jesús frente a la muerte es el antídoto de la fe, de la esperanza, de la transformación, de que la muerte no es lo último, ni es el final, ni es nuestra destrucción total. Por el contrario, la muerte que va a llegar para todos, como decía el rey David, me voy por el camino de todos. Aquí Jesús transforma la muerte, cambia el concepto de la muerte y es capaz, después de pasar toda esa agonía que escuchamos en el relato de la pasión y muerte, poder expresar confiadamente, o sea, no con temor ni amenaza, sino confiadamente, es decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense que Lucas añade algo más, dice que fue un grito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El antídoto al terror y el miedo de la muerte es la fe. La seguridad de que el Padre está con él, de que el Padre habrá de recibirnos, de que en el proceso, aunque ande en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, te dice el Salmo 23. Se cumple en Jesús, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, el aliento de la fe para atravesar el proceso de la muerte. Así que a la muerte no hay que tenerle miedo. Se vence con la fe, con la seguridad de que es una transformación para llevarnos a aquel lugar que Juan 14 dice: he aquí estoy con vosotros, pero me voy, porque voy a prepararles un lugar para que donde yo esté ustedes puedan estar también, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos dice el evangelista Juan. Así que la muerte es para montarnos en el tren de la vida, alcanzar la libertad. El antídoto ante la muerte, expresado por Jesús en esta última palabra, es el elemento a la integridad de la confianza en Jesús. Es fe, es certeza, es confianza. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, aunque no se ven. Nosotros no hemos visto la vida eterna, pero nuestra confianza nos produce una certeza en esas cosas que no podemos ver, pero que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es esta última palabra de Jesús la conquista de la luz sobre las tinieblas, porque la descripción de Lucas dice: el sol se oscurece, aquello estaba todo oscuro, el velo se rasgó en el templo, tembló la tierra. Pero allí en el árbol del Gólgota, de la cruz, había una luz que nadie la ha podido apagar. Era la luz de Dios en Cristo Jesús. Por eso, la luz vence la tiniebla en Cristo Jesús. Seguridad y confianza ante la muerte es lo que nos plantea Lucas. Recuerdo en una ocasión, yo estaba ministrando como pastor en el área central, por allá por Ciales, y había un pastor, un reverendo muy famoso, que era el reverendo Mayor,
apellido Mayor. Esas familias mayores son de allá de esa área de Ciales o Orocovi. De hecho, voy para Orocovi el domingo, creo que el domingo 14, voy para Orocovi. Y este pastor era un hombre bien piadoso. Y ya tenía muchos años encima. Entonces nos llaman a todos los pastores jóvenes y activos que estábamos en esa región. Dice, mira, el reverendo mayor se está muriendo y quiere que todos los pastores de las distintas iglesias vayan y estén con él. Entonces, todos nos comunicamos, Celestino Buda, que era uno de los pastores, reverendo Martínez, Carlos Martínez, Alvarado, que estaba en Manatí, bueno, todos nos fuimos para allá cerca y nos encontramos, llegamos y nos recibe la esposa y los hijos. Dice, ay, yo los estaba esperando, pasen para el cuarto. Cuando estamos al cuarto, está el reverendo mayor tirado en una cama, estaba postrado, apenas podía respirar, estaba muy maltrecho, como posterioridad de su madre. Entonces él, en esa situación, nos dice, ay, cánteme un himno. Nosotros nos miramos así, ¿sabes? Porque uno a veces cuando alguien está muriendo uno va con timidez y con respeto y uno no se atreve a hacer mucho ruido porque está teniendo alerta. Dice, no, cánteme. Y yo quiero que me canten cuando allá se pase listo, cuando allá se pase listo, cuando allá se pase listo, felices por él. Y entonces nosotros nos miramos, vamos a cantarle a este hermano ese himno, empezamos a cantarlo, y él lo talagueaba, apenas podía respirar, y cantando, y nosotros cantando, y de momento sale y dice, ¡cállense! ¡Cállense! Ustedes no oyen. Y uno de los compañeros dice, sí, estamos cantando. Dice, no, pero ustedes no oyen. Y nosotros, digo, pastor, pero con respeto, que usted, ¿a qué usted se refiere? Pero ustedes no oyen esa voz que me está llamando. Nosotros nos quedamos así, nos miramos así como perplejos. No, cállense. El Señor me está llamando. El niño se murió. Óigame, frente a la muerte, aquella alegría que tenía ese pastor. O sea, ahí no había oscuridad, ahí no había terremoto, ni temblor, ni el pelo rasgado en el templo que amedrentara la fe de aquel hombre. Allí había la certeza, la confianza, la convicción de que Dios lo estaba llamando y que iba a atravesar la muerte para encontrarse con su Salvador. Eso es lo que instaura Jesús en esta última palabra. Infundir la fe, la certeza. Lo que Pablo más adelante va a decir y manifestar en una de sus cartas cuando nos dice, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Es la expresión que utiliza Pablo para enfrentar este concepto de la muerte. Y Jesús nos dice que el miedo a la muerte, que el miedo a pegarnos y salir de este mundo que nos ha tocado vivir, se vence con la fe y la certeza y la confianza que tenemos la vida eterna. Yo creo en eso. De todas formas, yo creo que este no es el fin. Aquí lo hemos recibido, esta vida transformada por Cristo. Yo, cuando vine a los pies de Cristo, soy otra persona. He tenido mis altas y mis bajas, mis tropezones y escopotadas, y resbaladas que me da, pero Dios me ha dado la oportunidad de sentirme feliz y amado por tanta gente, y yo he podido expresar mi amor. Pero estoy seguro que esta transformación de vida, cuando muera, hay otra vida. Por tal razón, la muerte no me atemoriza, aunque de noche parece
veces me da un dolorcito por aquí, entonces uno dice, bueno, algo está pasando, el corazón me late apresuradamente, entonces uno piensa, me va a dar un ataque al corazón, pero eso es verdad, porque el espíritu está recto, mas la carne es débil, nos dice la Escritura. Porque el apego a este cuerpo, como decían los griegos, ¿no? Los griegos decían que esto era una cárcel y que el espíritu de nosotros estaba encarcelado y que la muerte era el momento para liberarnos y entrar en una nueva dimensión. Pero nosotros los griegos, nosotros lo que creemos es que nos liberamos, pero para entrar en la creencia con Cristo. Finalmente, este texto nos dice también que Jesús venció tantas cosas y fue tan efectivo porque tenía una constante comunicación con Dios. Oiga, no de ratito de domingo en domingo, de vigilia en vigilia, de Semana Santa a Semana Santa. Dice que Jesús tenía una comunicación continua con Dios. Y le cito algunas cosas. Cuando al final de su ministerio, él camina del aposento hacia el huerto, se detuvo con los discípulos y exclamó lo siguiente, y dijo, Padre, la hora ha llegado. Los discípulos se miraron, pero usó esa expresión, Padre, la hora ha llegado. Llega al huerto de Getsemaní, que es uno de mis lugares predilectos, porque ahí en Getsemaní pasaron tantas cosas importantes en la vida de Jesús y en la posibilidad de nuestra salvación. Ahí en Getsemaní fue donde Jesús dice, Padre. Fíjense nuevamente esa comunicación con Dios Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se somete a la voluntad del Padre. Y digo que es importante porque si Jesús hubiera negado que Padre, líbrame de este asunto, luego no quiero ir a la cruz, entonces ninguno de nosotros estuviera aquí, estaríamos perdidos, quemándonos en azufre y fuego, porque no podíamos salvarnos sin esa acción redentora. Y es en Getsemaní, que está un poquito más arriba del Monte de los Olivos, donde se producía el aceite con el cual se ungían a la gente. Todo eso está relacionado, ¿no? Monte de los Olivos, el Getsemaní, todas esas cosas. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hace unos instantes también aquí escuchamos otra expresión que decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fíjense que esa relación de Jesús con Dios Padre es constante, no la abandonó nunca. Escuchamos también hace poco la expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que la comunicación de Jesús es constante con su Padre. Quédense aquí, le dijo a sus discípulos, que yo voy más adelantito, ¿verdad? Pero oren y velen, pues yo vengo, voy a llorar. Ni oraron ni velaron porque se quedaron dormidos. Pero él estaba orando con su Dios, con su Padre. Y finalmente esta palabra, como un grito que sale de aquel que está en medio de un sufrimiento, en el proceso ese del desprendimiento. Esto es cuerpo, esto es polvo, como dice la Escritura. Del polvo fuiste producido o hecho, y al polvo volverás. Polvo. Y dice que del polvo de la tierra formó Dios al ser humano. Pero que sopló. Sopló. En hebreo, el ruah. Lo puso el Espíritu dentro de nosotros. Y el hebreo dice que Dios nos creó del polvo, esto es carne de polvo, y al polvo volveremos, pero Dios sopló sobre nosotros espíritu, y somos cuerpo y alma, como dicen algunos.
que el alma es un concepto griego, es otro concepto. Pero dice que entonces este cuerpo irá a la tierra y el alma irá a Dios que la dio. O sea, y ese momento cuando se desprende eso que nos da, es como los robots, ¿sabes? La robótica. Tenemos un nieto ahora que ganó un premio en su escuela, en el equipo de él, a nivel de Puerto Rico y parte de Estados Unidos que vinieron, ganaron la competencia de ser robótica. Y él lo explicaba y me decía, y nosotros somos de eso, ¿verdad? Que somos unos cuerpos y lo que nos mueve es el espíritu que tenemos dentro que Dios nos dio. Pero ese momento de rompimiento, salir, dejar de ser humano para convertirnos en otra cosa, es lo que atraviesa a Jesús. Y Jesús entonces dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oiga, sin temor ninguno. Yo creo que ahí está la enseñanza de esta última palabra, donde Dios nos permite a nosotros entender la confianza. La muerte no nos puede vencer. La muerte no venció a Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos. Y como por culpa del pecado que entró al mundo por la primera pareja, también por Jesús entró la vida eterna. Jesús vence la muerte. Y porque vence la muerte, nosotros también cuando nos toque el momento podremos decir, Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Yo quiero que tengamos esa fe. Yo le digo esto hoy, cuando yo te tiré una cama, usted va a verme, pero yo no quiero ir todavía. Cualquier cosa de esa, ¿verdad? Porque como le digo, el espíritu está presto para la carne es débil. Pero yo creo que no, yo creo que la fe va a superar todas esas cosas. No le tengamos temor, porque Jesús venció los poderes de este mundo, la tiniebla y la muerte. Y el domingo, aquí, vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Ahora tengamos el ofertorio, depositando nuestras ofrendas en los pasillos al lado de la mesa de comunión. Y disfrutemos y cantemos, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Gracias.
cantemos el himno Junto a la Cruz. Wow. Ahora tendremos la bendición dirigida por el pastor José. Y para terminar, vamos a escuchar el himno del cantautor Javier Cruz, Solo el gran compromiso. Ante ese cuadro que acabamos de ver, hay tristeza, hay desesperación, pero como yo le decía, Jesús venció todo eso con la seguridad de la confianza que su Dios Padre no lo iba a abandonar. Y el domingo vamos a escuchar los testimonios de más de 500 personas que nos narra el Evangelio de que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también entraremos en ese gozo de la resurrección a la vida eterna. Así que salgamos de aquí hoy. Hay tristeza, ¿verdad? Porque cuando alguien muere en esa
esa circunstancia provoca ira, dolor, pero nuestra esperanza. Y mañana descansemos, que esta semana ha sido bastante buena, intensa. Yo anoche estaba predicando en la iglesia primera de Aguadilla, y yo les dije, si yo sé que esta semana venía, me hubiera quedado en Aguadilla porque hubiera trabajado menos. Lo dije con mucho cariño, allá me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él y compartimos con él. Así es que descansamos mañana y el domingo nos congregamos aquí a las 10. Y ustedes, hermanos, que nos ven por Facebook, vayan a alguna iglesia o vengan aquí o conéctense nuevamente para celebrar la gloriosa resurrección de Cristo. No el conejito de Pascua ni nada de esa cosa, sino la resurrección de Cristo. Cristo se levantó entre los muertos y habita para siempre. Ahora, Señor, llévanos con seguridad a nuestras casas y a las distintas actividades que quedan para muchos. Bendice las congregaciones que hoy han celebrado, cantatas, dramas, predicaciones tradicionales de las 7 palabras. Porque todo ha sido para enseñanza del mundo que vive en oscuridad. No le tengamos miedo a los anuncios de oscuridad y de cosas que han de suceder, sino proclamemos que Dios es el dueño y Señor de la historia y Jesucristo y su Espíritu Santo está con nosotros. Ahora pues, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, ahora y por siempre. Amén. 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 Ven y quieren verte.
Amén.